Cristo, el Rey de Reyes, que vive y reina por siempre. Aleluya. El Señor dio un mandamiento. Dijo que se predicara el Evangelio a toda criatura, en todo el mundo. Y dijo, el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Amigo y amiga, cumpliendo ese mandamiento, nos encontramos aquí en este momento para compartir un corto mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Muchas personas no conocen quién es Jesucristo. Muchas personas piensan que solamente Él fue un profeta que vino a este mundo y que hizo muchos milagros, utilizado por Dios. Pero Jesucristo es mucho más que un profeta, es mucho más que un hombre que nació en un pesebre, mucho más que un hombre que fue y murió en la cruz. Voy a leer una parte en la palabra de Dios, en el libro de Marcos, capítulo 10. Texto 46 en adelante dice: el ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. Gloria a Dios. Jesús, mientras estuvo en la tierra, estuvo predicando. Él estuvo predicando, hablando muchas veces acerca del reino de Dios. Hizo muchos milagros mientras estuvo en la tierra. Convirtió el agua en vino. Multiplicó los panes y los peces y alimentó a miles y a miles de personas que estaban con él. Le dio vista a los ciegos, sanó a los paralíticos, sanó a los enfermos, sanó a los leprosos, caminó sobre las aguas, hizo una serie de milagros que no se habían visto en la tierra. Dice la palabra del Señor que aquella tierra estaba en sombra de muerte y que cuando el Señor vino una gran luz. Vieron una gran luz, que era la luz de Dios que había venido reflejada en Jesucristo. Entonces, mientras el Señor andaba predicando el glorioso evangelio de salvación, haciendo esos milagros en la tierra, iba caminando por aquella parte, aquella ciudad, y dice que había un ciego llamado Bartimeo, una persona que frecuentemente salía a la calle a esperar la misericordia de las personas que le pudieran dar alimento, que le pudieran dar para sustentarse. Él no sabía ni de qué color era la ropa que vestía, no podía verla. Él no sabía lo que había a su alrededor, no sabía qué colores había, cómo eran las personas, pero él sí había escuchado decir que había una persona
enviado por Dios, un profeta, un gran hombre, que podía hacer muchos milagros. Ese ciego llamado Bartimeo había escuchado decir que ese hombre se llamaba Jesús, que venía de la descendencia de David, que era hijo de David. Entonces, Bartimeo había escuchado tantas cosas, pero él no se imaginó ese día que Jesús iba a pasar por allí por donde él estaba. Él no se imaginó que ese día iba a ser la oportunidad de él recibir la vista. Él no se imaginó que ese día iba a recibir ese milagro que él tanto necesitaba, que esperaba. Él nunca se imaginó que en ese día Jesús iba a pasar por allí y lo iba a bendecir de esa manera, sanándole de su enfermedad que lo tenía oprimido, de su enfermedad que lo tenía en la miseria, de su enfermedad que lo tenía apartado de la sociedad, que lo tenía hundido. Entonces, mientras él estaba allí aquel día, comenzó a escuchar a muchas personas que caminaban, que hacían bulla, muchas personas que hablaban. Él se extrañó. ¿Qué está sucediendo? Algo fuera de lo común está pasando en este momento. ¿Qué será lo que sucede? Él comenzó a preguntar a la gente, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Y la gente le respondió, es Jesús Nazareno que está pasando. Aleluya. Es Jesús Nazareno que está pasando. Podemos imaginar la expresión de aquel hombre en su rostro, la emoción que aquel hombre pudo sentir, sabiendo que ese Jesús Nazareno que estaba allí pasando en ese momento, era ese profeta que él había escuchado, de quien él había escuchado decir que podía darle vista a los ciegos. Aquel hombre tenía entonces cerca de él la solución a su problema. Aquel hombre tenía entonces la oportunidad de solucionar su problema, de ser sano de su enfermedad. Aquel hombre tenía una oportunidad única y no estaba dispuesto a desperdiciarla. Entonces, él comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la palabra que la gente comenzó a reprenderle, a decirle, cállate. Podemos imaginar que mucha gente le decía, no interrumpas, él no te va a atender, no va a venir para donde tú estás. La gente comenzó a decirle palabras negativas, a desanimarlo, pero él fue persistente. Entonces él gritaba más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, que había venido para ayudarle, Jesús había pasado en ese momento, en el momento preciso, en el lugar donde había la necesidad, porque él siempre fue a todo lugar donde había necesidad. Y él vino a la tierra justamente porque la tierra necesitaba la presencia de Dios, necesitaba el reino de Dios que se manifestara en la tierra como misericordia de Dios para con los seres humanos. Entonces Jesús pasó en ese momento por allí y lo mandó a llamar. Entonces le dijeron, levántate, te está llamando, el maestro te está llamando, Jesús te está llamando. Sí, amigo y amiga, el llamado también en este tiempo es para usted, es un llamado de Jesús. Entonces dice la palabra del Señor que Bartimeo arrojó su capa. Podemos imaginar la capa que tenía, un manto de una persona que no puede ver, tal vez no tenía ni que le ayudara a cambiarse de ropa, tal vez no tenía otro manto diferente. Podemos imaginar que aquel manto estaría bien sucio, ese manto que representaba la inmundicia, el pecado, la miseria. Él lo arrojó ese manto, y entonces fue a Jesús, y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? ¿Sería que Jesús no sabía la necesidad? Claro que la sabía, pero es necesario
que nosotros cuando tenemos una necesidad, la expresemos a Dios, le digamos al Señor nuestra necesidad. Así el Señor le preguntó entonces, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que recobre la vista. Y Dios es misericordioso. Jesús entonces le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Aquel hombre en ese mismo momento recibió la vista. Gloria a Dios. Imagínese, una persona de tantos años que nunca había podido percibir los colores, no había podido ver la naturaleza, los árboles, el cielo, no había podido ni siquiera mirarse a sus pies a sí mismo. Y en ese momento recibió ese milagro de Dios. Jesús le dijo, recibe la vista. Y al momento la recibió, pudo ver. Aleluya, gloria a Dios, pudo ver. Y entonces aquel hombre comenzó a seguir a Jesús. Comenzó a seguir a Jesús. Gloria a Dios. Amigo y amiga, el mundo actualmente está lleno de personas que físicamente pueden ver, pero están en una condición espiritual peor que la que estaba aquel hombre llamado Bartimeo. Aunque puedan percibir con sus ojos, espiritualmente están ciegos. Espiritualmente están caminando a la destrucción. Espiritualmente son como mendigos. Espiritualmente están atados al mundo de la maldad, al mundo de las tinieblas, al reino de Satanás. Y Jesucristo vino también para libertar al ser humano en este tiempo. Él vino también para sanar las enfermedades en este tiempo. Él vino también para dar vida eterna, para sanar, para perdonar en este tiempo. Amigo y amiga, aquel hombre, Bartimeo, sabía que ese Jesús era ese profeta de quien habló Moisés, que dijo, Dios les va a levantar profeta como a mí. A él lo deben escuchar, porque aquel que no escucha a ese profeta será desarraigado de su pueblo. Él sabía que ese Jesús era aquel de quien se había escrito cientos y cientos de años antes, que el profeta Isaías escribió, Hijo nos es dado, niño nos es nacido, será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Ese es Jesucristo. Él es Dios manifestado en carne, que vino a este mundo para traer sanidad, para traer salvación, para traer liberación, para salvar al hombre de sus pecados, del reino de Satanás, convertirlo en un hijo de Dios. El ser humano por su pecado quedó separado de Dios, condenado a morir, condenado a ir a la eterna perdición, condenado a ir al infierno y a estar allí por lo menos 1000 años. Y un día ser juzgado y echado en un lugar espantoso, aterrador, llamado lago de fuego, que es el destino final de Satanás y tristemente de toda persona que muere lejos de Jesucristo. Amigo y amiga, entonces Cristo vino a este mundo para redimirnos del pecado, para salvarnos. Él vino para ejecutar un plan de salvación que Dios trazó, donde su mismo Hijo tenía que venir a morir, a derramar su sangre en la cruz, para hacer de nosotros nueva criatura, para perdonarnos, para darnos otra oportunidad, para que pudiéramos ser salvos. Amigo y amiga, pero tristemente la mayoría de las personas están peor que lo que estaba aquel hombre llamado Bartimeo. Están ciegos por el pecado. El pecado conduce a la muerte. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte, pero que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es la vida eterna. Y esa vida eterna está en Jesucristo. Esa vida eterna está en Jesucristo. Amigo y amiga, pero ¿por qué Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo? ¿Por qué no en el Papa? ¿Por qué no en San Martín de Porres? ¿Por qué no en la Virgen María? Porque ninguno de ellos son dioses, ninguno de ellos es Dios. Jesucristo. Jesucristo es el mismo Dios que se hizo hombre y vino a este mundo para redimirnos, para llevar nuestra culpa, para pagar el precio de nuestros pecados, para darnos otra oportunidad.
para reconciliarnos con Dios. Amigo y amiga, Jesucristo, dice la palabra del Señor, que es la imagen del Dios viviente, que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, lo visible, lo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es entonces el mismo Dios. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ese que vino y murió en la cruz, pero la muerte no pudo retenerle. La muerte no pudo retenerle porque Él es Dios. Él es Dios, aleluya. Jesucristo es Dios. Y mientras Él estuvo en la tierra, Él trajo entonces el Evangelio, que es la buena nueva de salvación. La buena nueva de salvación. El ser humano en su pecado se separó de Dios, quedó condenado a morir, quedó siendo enemigo de Dios, enemigo de Dios. Pero Cristo vino para traer la buena nueva de salvación, para decirnos que Él moría en nuestro lugar, que Él pagaba el precio de nuestros pecados, que Él quitaba nuestra culpa, que Él moría en la cruz por nosotros. Pero es necesario, amigo y amiga que me escucha, es necesario que usted le acepte como su Salvador, que se arrepienta de sus pecados, que se convierta a Jesucristo, que se convierta al Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvar. El Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Y el que cree es aquel que obedece. El que cree es aquel que obedece. La mayoría de las personas dicen: yo creo en Dios, pero no quieren escuchar el Evangelio. Les molesta la palabra de Dios. La mayoría de las personas dicen: yo creo en Dios, pero no están dispuestos a obedecer lo que Dios manda en su palabra. No aceptan a Jesucristo como su Salvador. Y sencillamente eso no le es contado como creencia. El que cree es aquel que acepta a Jesucristo como su Salvador, que vive para Él, que se aparta del pecado, aquel que ama la palabra de Dios, aquel que tiene una comunión con Dios. Y no podemos tener una comunión con Dios a menos que nos arrepintamos de nuestros pecados, a menos que nos convirtamos a Jesucristo, a menos que Él sea Señor y Salvador de nuestras vidas. Amigo y amiga, el mundo está caminando con destino a la destrucción. El ser humano está caminando hacia su propia destrucción, pero hay una esperanza para usted que me escucha. Esa esperanza está en Jesucristo. No hay otro camino. Dice la palabra del Señor que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese mediador es Jesucristo. No podemos llegar a Dios por la Virgen María. No podemos llegar a Dios por los santos, por San Martín de Porres, por el Papa. No. Solamente hay un camino para llegar a Dios. Dice el libro de Juan, capítulo 14, texto 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese camino es Jesucristo, amigo y amiga. Así como en los tiempos de Noé, Dios le dijo a Noé que construyera un arca para que las personas que entraran allí pudieran ser salvas del diluvio que iba a venir sobre la tierra y iba a destruir a todo ser humano que no entrara en el arca. Así también en este tiempo, amigo y amiga, hay una sentencia de juicio para la humanidad entera. Hay una sentencia de juicio para la humanidad entera, pero también hay un medio de salvación. También hay un medio de salvación en este tiempo, y ese medio de salvación es Jesucristo. Jesucristo, gloria a Dios. Jesucristo, el único camino. El único camino, Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro medio, no hay otra esperanza para el ser humano. Solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo, porque Él es Dios, aleluya. Solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo. Amigo y amiga, mientras Él estuvo en la tierra, Él hizo una promesa. Él dijo en Juan 14:2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amigo y amiga, Él prometió que iba a volver, pero también prometió que iba a preparar un lugar para su pueblo, para aquellos que creen en Él, para aquellos que le obedecen, para aquellos que
le tienen como Señor y Salvador de sus vidas. Amigo y amiga, tal vez usted lo ha escuchado por allí muchas veces, que Cristo viene. No ha venido por una sencilla razón, porque cuando Él venga, aquel que no esté a cuentas con Él, le va a esperar la eterna condenación. Se va a acabar la oportunidad de salvación, amigo y amiga. Muchas personas están sumergidas en sus quehaceres, en sus trabajos, en sus oficios, estudios, negocios, deporte, y no tienen tiempo para Dios. Pero la misericordia de Dios todavía sigue para con aquellas personas, para con el mundo entero. Él está llamando, no ha venido por esa razón, porque Él es misericordioso. Dice la palabra del Señor también, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Él demanda de toda persona que se arrepienta de sus pecados, se convierta. Tal vez no tenga un pecado que resalte. Tal vez usted que me escucha no tenga un pecado que resalte. Tal vez no sea un violador, tal vez no sea un asesino, tal vez no sea un ladrón, un delincuente, un estafador. Pero el solo hecho de que no crea en Jesucristo, el solo hecho de que no acepte el Evangelio, le hace tan pecador como el ladrón, le hace tan pecador como el violador, le hace tan pecadora como aquella persona que aborta a su hijo, que lo asesina en su vientre, le hace tan pecador como el delincuente. Amigo y amiga, el solo hecho de no creer, el pecado más grande es la incredulidad. La incredulidad. Y aquel que no cree en el Evangelio está rechazando a Dios, está rechazando el regalo de salvación. Aquel que no cree en el Evangelio, aquel que no le obedece, está rechazando la vida eterna, que es el regalo maravilloso y más grande que Dios tiene para toda persona que cree en el Evangelio. Dice la palabra del Señor en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, vida eterna. Es el regalo, es la promesa que Dios tiene para aquellos que aceptan a Jesucristo, para aquellos que creen en el Evangelio y son fieles, amigo y amiga, para aquellos que son fieles a Jesucristo, porque tristemente hay un llamado pueblo de Dios desobediente y rebelde, que no tiene tiempo ni para orar, no tiene tiempo para ir a la iglesia, no tiene tiempo para leer la palabra de Dios, no tiene tiempo, pero quiere irse con el Señor. Amigo y amiga, tristemente aquellas personas que están viviendo en esa condición, cuando el Señor venga, tristemente se van a quedar si no se arrepienten. Y les va a esperar lo que le espera a la mayoría de la humanidad. Este tiempo tan espantoso llamado la gran tribulación. Este tiempo tan espantoso llamado la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? El Señor prometió que iba a venir. Y su palabra dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos, para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Ese evento maravilloso llamado arrebatamiento está a las puertas. El Señor se va a llevar a su pueblo de la tierra para que esté con Él. Y entonces, después que ese evento suceda, va a venir ese tiempo conocido como la gran tribulación. La gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Un tiempo de espanto, de dolor, de sufrimiento, de persecución, de condenación. Amigo y amiga, eventos catastróficos van a suceder en la naturaleza. Dice la palabra del Señor que el sol no va a dar su luz, que la luna se va a convertir en sangre, que las aguas se van a convertir en sangre, que va a morir todo lo que hay en el mar. Las cosechas se van a perder, porque se va a quemar la mayoría de los árboles. Amigo y amiga, no va a haber alimento, no va a haber agua, no va a haber pescado ni para hacer ceviche. Amigo y amiga, y cosas espantosas van a suceder en este tiempo conocido como la gran tribulación. Dice la palabra del Señor que va a aparecer un personaje enemigo de Dios, enviado directamente de Satanás. Y dice en Apocalipsis capítulo 13
y hacía que a todos, pequeños y grandes, libres y esclavos, ricos y pobres, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender, sino el que tiene aquella marca. Es el 666, 666, el número de la bestia. Amigo y amiga, en este tiempo se está llevando un ensayo a gran escala en todo el mundo. Sí, se está llevando un ensayo a gran escala en todo el mundo. Y pronto se va a hacer realidad. Pero antes que eso suceda, el Señor se va a llevar a su pueblo de esta tierra. Amigo y amiga, y entonces les repito, va a venir ese tiempo conocido como la gran tribulación. ¿Y qué más va a suceder? Dice la palabra del Señor que aquellas personas que reciban la marca, dice, Él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y con azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero, y no tendrán reposo ni de día ni de noche. El humo de su tormento sube por los siglos. Amigo y amiga, aquellas personas que reciban esa marca habrán rechazado, absolutamente rechazado a Dios, quedarán completamente condenados, sin más esperanza sino morir e ir al infierno, la eterna condenación. Por esa razón, Dios ha mandado a que se predique su palabra, para que usted sea advertido de lo que viene, amigo y amiga, que sea advertido de que solamente hay una esperanza y es Jesucristo, es Jesucristo, amigo y amiga, solamente Jesucristo, porque Él es Dios, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y pronto va a venir a buscar a su pueblo, pronto viene, aleluya, pronto viene. Mientras tanto, se sigue predicando su palabra, para que la gente escuche el evangelio de salvación, para que la gente comprenda que solamente Jesucristo es el Salvador, y que lejos de Él no hay esperanza. Amigo y amiga, lejos de Jesucristo solamente le espera la muerte, la eterna condenación. Pero hay una esperanza incluso para aquellos que han muerto en Jesucristo. Dice la palabra del Señor que aquellos que han muerto en Jesucristo un día escucharán la voz del Hijo de Dios, de Jesucristo, y resucitarán para vivir eternamente. Pero también aquellos que han muerto en sus pecados, aquellos que han muerto separados de Dios, aquellos que han muerto en el robo, en la mentira, en la infidelidad, aquellos que han muerto en la incredulidad, también van a resucitar. Pero después de 1000 años, dice la palabra. ¿Y dónde van a estar durante esos 1000 años? Sencillamente en el infierno. Y no habrá misa, no habrá rezo, no habrá Ave María, Padre Nuestro, vela, rosario, no, nada que se pueda hacer para evitarles ese destino, ese lugar, amigo y amiga. Pero el Señor dijo, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Le repito, el Señor dijo, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Amigo y amiga, la esperanza, la oportunidad es mientras estamos en vida, aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, vivir para Él, apartarnos del pecado, dejar la maldad, las cosas malas, convertirnos con todo nuestro corazón a Jesucristo y comenzar a vivir conforme a su santa y bendita palabra. Amigo y amiga, entonces, dice la palabra del Señor, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amigo y amiga que me escucha, aunque usted sea una persona con un pasado muy oscuro, con un corazón muy malo, aunque usted sea una persona llena de odio, de rencor, que haya matado, robado, violado, asesinado, que sea un ladrón, que sea una persona rechazada por la sociedad, si usted viene a Cristo, Él le perdona, hace de usted una nueva criatura, Él borra su récord de pecados, Él le hace una nueva criatura, le hace un hijo de Dios. Amigo y amiga, Él vino para salvar, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y la humanidad entera está perdida si no se ha reconciliado con Él por medio de Jesucristo, si no se ha reconciliado con Dios, sigue perdida. Pero aún hay tiempo, amigo y amiga, pero el tiempo se termina. El tiempo se termina, aleluya. Así como Dios cerró las puertas del arca en los tiempos de Noé, y todo aquel que estaba afuera
fue destruido por el diluvio. Amigo y amiga, cuando Cristo venga, se van a cerrar las puertas. Y todo aquel que esté fuera del reino de Dios, todo aquel que esté caminando lejos del Evangelio, también habrá perdido la oportunidad, amigo y amiga. Por eso el tiempo es ahora, el tiempo es ahora. Tristemente mucha gente está muriendo en el mundo entero. Mucha gente está muriendo lejos de Jesucristo. Mucha gente está muriendo lejos de Jesucristo. Y lamentablemente, triste y dolorosamente, se van al infierno. Se van al infierno. Pero Dios ha prometido un reino. Dios ha prometido vida eterna. Dios ha prometido salvación para aquel que cree en Jesucristo. Amigo y amiga, el Señor le llama a que doble sus rodillas ante Él, le pida perdón a Dios, acepte a Jesucristo, diga: Señor, perdóname, porque he hecho lo malo delante de tus ojos, te he rechazado tu salvación, he rechazado tu evangelio, te he despreciado. Cristo te ama, varón, Cristo te ama. El Señor ha rechazado sus pecados, amigo y amiga. El Señor rechaza sus pecados. Él no tiene ninguna relación con el pecado, amigo y amiga, pero usted debe arrepentirse y convertirse a Jesucristo, pedirle perdón, decirle: Señor, perdóname, porque he vivido pecando contra ti, he vivido haciendo lo malo, te he rechazado, te he despreciado, y por lo tanto soy digno de la eterna condenación, pero tú eres misericordioso, perdóname, sálvame, libértame, inscribe mi nombre en tu libro y hazme tu hijo para que pueda ser salvo. Amigo y amiga, Dios le ama, Dios le ama, Dios le ama. Y si usted la rechaza, un día lo va a lamentar, porque no va a tener más oportunidades. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios.